que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más? Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Ahora el Guajiro vive contento, vive feliz en comunidad. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Cinco vidas sin compasión truncadas, 5 madres que lloran diariamente, 5 héroes sufriendo injustamente por defender razones que le han sido negadas. 5 hombres sus vidas expusieron por cumplir su deber tan solamente. El mundo entero está pidiendo a gritos que los devuelvan a Cuba urgentemente. 13 años que hablan de ilusiones frustradas que se vuelven un siglo de lágrimas ardientes, de madres esperando hijos que no regresan, y el llanto amargo de niños inocentes Que vuelvan ya, esperan su regreso y que se encienda de la verdad la llama. que vuelvan ya, que cese al fin la angustia, que vuelvan ya, su pueblo los reclama. Buenos días. En la justicia no cabe demora, y quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Estas palabras de nuestro héroe nacional José Martí reafirman la voluntad del pueblo cubano y de la solidaridad mundial de continuar defendiendo la verdad para que regresen a la patria René, Fernando, Antonio, Ramón y Gerardo, presos injustamente desde hace 15 años en los Estados Unidos. Desde el 2007, la Unión de Jóvenes Comunistas convoca a la juventud mundial a que nos acompañen en el Encuentro Juvenil Internacional de Solidaridad con los 5, como parte de la batalla que libramos los cubanos y en la que participan activamente miles de personas en el mundo, incluyendo 10 premios Nobel de la Paz, reconocidos intelectuales y artistas. De manera especial nos acompañan en esta mañana María Eugenia Guerrero, hermana de Antonio Guerrero, y Laura Labañino Palmero, hija de Ramón Labañino. Yuniasti Crespo Vaquero, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba y primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Ernesto Echeverri, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lizara Corona Oliver, presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria. Nuris Piñeiro Mesa, abogada de los familiares de los 5. Así como miembros del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de la Organización de Solidaridad con los Pueblos Asia, África y América Latina, el Movimiento Cubano por la Paz y del Comité Internacional por los 5. Disfrutamos al inicio de la actuación del coro Diminuto, quienes nos interpretaron Venezuela, como sencillo y profundo homenaje al eterno comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Y del tema Es Cuba mi país, de la cantautora cubana Rosa Campo Pérez. Y para dejar inaugurado este cuarto encuentro internacional juvenil, le cedemos la palabra al compañero José Ángel Mauri del Toro, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Defender la verdad y la justicia ha sido permanente desvelo para los cubanos y los amigos del mundo que nos han acompañado en estos casi 15 años de injusticia. Gerardo, Ramón, René, Fernando y Antonio fueron encarcelados por impedir las acciones terroristas de grupos anticubanos que desde la Florida actúan con impunidad contra nuestro país. Después de un juicio injusto que tuvo lugar en un clima adverso y en el que se cometieron graves arbitrariedades y violaciones a sus derechos, los 5 han sido privados de poder regresar a su país y reunirse con sus familias. Fueron condenados a excesivas penas, incluidas varias cadenas perpetuas, sin poder probarse acceso a información clasificada ni relacionada con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este es un caso sobre el que además ha pesado el silencio y la distorsión mediática. Los que defendemos esta causa hemos conocido que el gobierno norteamericano pagó con presupuesto federal a periodistas de un grupo de medios de comunicación de Miami para que estos crearan un ambiente y estados de opinión en contra de los 5 desfavorables antes, durante y después del juicio, para que recibieran largas condenas en prisión. Durante estos casi 15 años, los 5 han padecido la separación de su patria amada y sus familiares. Han sufrido dolorosas pérdidas de seres queridos. No han podido ver crecer a sus hijos y sus esposas ya no son tan jóvenes. Olga y Adriana, cónyuges de René y Gerardo respectivamente, han sido privadas de visitarlos en prisión. Y en el caso de Fernando y Gerardo, no han podido crear algo tan sagrado como lo es una familia. Sus madres, aunque de gran fortaleza espiritual y patriótica, acumulan edades avanzadas. La vida de René corre peligro. Como se conoce, le han impuesto una nueva condena de 3 largos años de libertad supervisada en los Estados Unidos, lo que lo expone a agresiones físicas de grupos anticubanos residentes en Miami que lo han amenazado públicamente. A los jóvenes de cerca de una veintena de países que, venciendo obstáculos, han reafirmado su voluntad de defender esta causa, asistiendo a nuestro encuentro. A los que no han podido estar presentes pero que siguen las noticias sobre los 5, a los que el día 5 de cada mes realizan plantones frente a las embajadas de Estados Unidos, envían mensajes a Obama, a la Casa Blanca, o publican declaraciones exigiendo su libertad, les pedimos que sigan firmes. La vía legal del caso está prácticamente agotada. Es necesario continuar solicitándole al presidente Obama que haga uso de sus atribuciones constitucionales y ponga en libertad a nuestros compañeros. Él no fue responsable de esta injusticia, pero es ahora la persona que puede ponerle fin. A los 5 les ratificamos en nombre de los jóvenes que no descansaremos mientras permanezcan retenidos en Estados Unidos. Nos sabemos responsables de continuar formando las futuras generaciones que los recibirán en su patria grande y libre. A ustedes los convocamos a convertir este evento en un verdadero foro de experiencias. Analicemos cómo romper ese muro de silencio, mostrando al mundo la verdad sobre el caso y las injusticias a las que ellos y sus familiares son sometidos.
razonemos cómo informar a los jóvenes en Estados Unidos para que nos acompañen en esta lucha. Los jóvenes somos parte de ese jurado de millones que hará posible la liberación inmediata de estos 5 luchadores por la paz y la justicia. Fin a la injusticia, libertad ahora, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Buenos días, delegadas y delegados al 4º Encuentro Internacional a favor de la libertad de los 5. Hablábamos de cómo hacer una actualización legal en cuanto al caso de los 5 y la enmarcábamos en un caso típico de negación de justicia. Valdría la pena que nos preguntáramos todos si ciertamente ha habido un caso legal respecto a los 5. Yo responsablemente afirmo que el caso de los 5 es un caso político en el que el sistema social en Estados Unidos se ha valido de todos los argumentos, de todos los artificios, por así llamarlos, que se le permite, y por esa razón encausaron a los 5 a través de un proceso criminal. Ese proceso criminal, como bien decía el compañero que tiene a cargo la actividad internacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, ya está concluido. Estamos en presencia de un caso cerrado y el próximo 12 de septiembre los 5 cumplirán 15 años en prisión, 15 años en los cuales se les ha demorado y negado la justicia. Y lo dijo Martí, justicia demorada no es justicia. Yo quisiera que mi intervención no se convirtiese en un monólogo, sino que fuese un intercambio entre todos, porque miren, solo vamos a lograr la libertad de los 5 cuando seamos capaces de llegar a la opinión pública en los Estados Unidos. Eso es una gran verdad. Y para eso tenemos los que somos amantes de la paz y del respeto ajeno, y los que tenemos vocación por la justicia, tenemos que saber explicar bien todas las violaciones que se han seguido contra los 5, que fíjense, no son solo contra los 5, es contra los 5 y contra sus familiares, es contra todo lo que tiene que ver con lo que ellos estuvieron haciendo, que no fue otra cosa más que garantizar lo que se ha disfrutado en Cuba siempre, la paz y la tranquilidad ciudadana. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Estamos en un procedimiento extraordinario, que al amparo del sistema legal de Estados Unidos se conoce como habeas corpus, diferente a lo que para los latinos y para algunos países es el habeas corpus, porque en latín habeas corpus no es otra cosa que cuerpo presente, pero aquí no hay ningún cuerpo presente. Aquí es una combinación de nuevos medios de prueba, como se conoce en Estados Unidos, nueva evidencia con posible mala práctica. ¿Y qué ocurrió? Bueno, desde el año 2006 comenzó a conocerse una noticia que mantiene su vigencia en nuestros días, que fue el pago a periodistas por la Fiscalía de los Estados Unidos con el objetivo de que de
de manipular la verdad respecto al caso de los 5. Esto ha ido creciendo cada vez más y ha conllevado a que desde junio del pasado año, la jueza que los juzgó, estoy hablando de la jueza de la Corte del Distrito Sur de la Florida, ella es responsable de resolver las solicitudes de 5 habeas corpus que le fueron presentadas por cada uno de ellos: Gerardo, Ramón, René, Antonio y Fernando. Ella no tiene tiempo para pronunciarse en cuanto a esas solicitudes, pero es que en junio del año pasado se les recordó por uno de los abogados cuán importante resultaba que se acabara de conocer hasta dónde tenían bien identificado a todos los periodistas que le pagaron por tergiversar la verdad las diferentes instancias de la Fiscalía. Porque podría decirse que los fiscales del caso no tenían toda la información del pago a estos periodistas, pero es que diferentes autoridades de esa institución que se identifica como gobierno de los Estados Unidos tuvo a su cargo esas contrataciones. Que además se dijera que se perseguía y hasta dónde tenían esa información que en el caso de la exculpatoria le había sido negada tanto a los 5 como a sus familiares, a pesar de la obligatoriedad de entregarla. Entonces, si hacemos un repaso por los hechos que dieron lugar a este caso, vamos a decir legal, que se identifica como caso federal, porque tiene que ver con la legislación federal en los Estados Unidos, podremos analizar que desde inicios de la revolución, Cuba ha estado recibiendo acciones terroristas y se han realizado sabotajes en nuestros territorios. Y yo creo que la mayoría de los que están aquí no habían nacido, pero seguramente que en la historia pudieron estudiar la explosión de la Cubre, que fue en el año 60, una explosión que logró afectar a una buena parte de la capital cubana. Fíjense, un incidente que podría decir fue casual, no fue casual, se confirmó que había sido intencional contra armamento que venía para que Cuba se pudiera proteger. Y después, ¿cuántas acciones? Recordemos Girón, la crisis de octubre, la cantidad de sabotajes a nuestra agricultura y a nuestro renglón fundamental en los primeros años, que fue la caña de azúcar, el tabaco. Recuerden el dengue cuando se introdujo en nuestro país, y luego un grupo de incursiones ilegales aéreas que se realizaron en Cuba, tanto que entre mayo de 1995 y febrero de 1993 se violó nuestro espacio aéreo más de 25 veces. Eso provocó que en enero del año 1996, en una visita que hizo a nuestro país un ex almirante de la Fuerza Aérea, en ese momento responsabilizado con cuestiones de información, recibió la noticia del jefe de la Fuerza Aérea cubana que Cuba no estaba dispuesta a permitir
más violaciones de su espacio aéreo. Ese señor se llama Eugenio Caro. Y Eugenio Caro se sentó en el juicio como testigo y le explicó a la jueza, y lo escucharon los jurados, que Cuba había decidido no permitir más violaciones de su espacio aéreo. Y él, por tener responsabilidades en Estados Unidos con este tema, lo había dado a conocer a sus superiores jerárquicos. Más tarde, el 23 de febrero de 1996, se recibió una nota en Estados Unidos del gobierno cubano que estaba anunciando un vuelo ilegal que se iba a realizar en aguas cubanas y la decisión de Cuba de no permitir que se violara su espacio aéreo. En ese momento, Richard Nuncio estaba a cargo de los temas de Cuba en el gobierno de Clinton y recibió preocupado esa información, pero además también recibió una nota de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos donde daba a conocer la postura que iba a asumir el gobierno de los Estados Unidos, que era estar tranquilos, no hacer nada por impedir esa violación del espacio aéreo y observar la reacción de Cuba. Eso también lo declaró Richard Nuncio durante el juicio, y a partir de que se acusara a Gerardo del derribo de las avionetas que ocurrió efectivamente el 24 de febrero de 1996, a pesar de las autoridades cubanas decirle a esos aviones que estaban sobrevolando ilegal, que estaban poniendo en peligro sus vidas porque estaba activada esa zona en nuestra capital, nada hicieron y permanecieron en la violación, y se decidió por las autoridades cubanas tratar de sacar a esos aviones del lugar en que se encontraban, y lamentablemente resultaron fallecidos las tripulaciones de 2 de estos aviones, porque un tercero se evadió. Este elemento en el juicio se planteó como algo que había ocurrido en territorio internacional y no en aguas cubanas. ¿Por qué se hizo de esta manera? Miren, para que un tribunal de los Estados Unidos pueda juzgar un caso que tiene que ver con el derribo de 2 avionetas que están violando el espacio aéreo de un estado, tiene que tener entonces jurisdicción, es decir, cada estado es competente de los hechos que ocurren en su territorio, pero Estados Unidos tiene en su legislación que el asesinato u homicidio de primer grado, como ellos lo llaman, cuando ocurre en aguas internacionales, puede ser juzgado por un tribunal de los Estados Unidos. Y a partir de ahí comenzó entonces el montaje. Cuando Cuba discutió este hecho en la OASI y demostró que el derribo había sido en aguas cubanas, se dudó del lugar en que había ocurrido el derribo. Los Estados Unidos siempre estuvieron argumentando que había ocurrido en aguas internacionales. En el juicio, lo único que se tenía como información para poder definir si efectivamente podía un tribunal de los Estados Unidos juzgar o no este hecho era el testimonio del capitán de un buque
que dijo haber visto una explosión a determinada distancia. Yo les pregunto, ¿qué hay en los barcos que dice? Y ahí se recoge todo lo que pasa en él. ¿Quién me lo dice? No puede ser un monólogo, porque si no me parece que lo que estoy hablando no sirve. No oigo. La bitácora. Dijeron, ¿no? La bitácora. La bitácora es el documento en el que en un barco se recogen todas las incidencias. Sin embargo, esa famosa bitácora jamás se vio en el caso de los 5. Por otra parte, la defensa contó con un experto que después de decir la fiscalía que no podía entregar la información del radar de los Estados Unidos del 24 de febrero de 1996, entonces dijo, bueno, vamos a buscar la información del radar cubano. Y se hicieron todas las gestiones por parte de la defensa para obtener esa información. Y se obtuvo. Y se proporcionó tanto a la fiscalía como al resto de los abogados para que se presentara en el momento que se estimara oportuno en la corte. Y para eso se le tomó testimonio a la persona que operó el radar y que detectó a las avionetas violando el espacio aéreo cubano el 24 de febrero del 96. Pero también se le tomó declaración a, fíjense, un marinero que se encontró una bolsa que era de uno de esos aviones. Y también se buscó a un técnico en corrientes marinas, porque usted puede encontrarse algo donde está este vaso, pero si está en alta mar, sabe que depende del aire y de las corrientes para poder detectar el lugar en que ese vaso cayó. Y eso se practicó en abril, entre marzo y abril del 2001, en La Habana, en la residencia del embajador suizo, porque no era posible trasladar a estas personas hacia la corte. Y la jueza encargó a los funcionarios del FBI que venían en esa delegación para que garantizaran la seguridad y custodia de esas imágenes para que llegaran al juicio con toda la información. ¿Qué pasó? No, ellos actuaron divinamente bien, fíjense, pero el día que hubo que proyectar esas imágenes no tenía voz, de manera que el jurado le desmotivó lo que estaba viendo porque no lo podía oír. Entonces, vaya manera de cumplir las obligaciones de la fiscalía. Pero durante el propio juicio, inconformes con la negativa de tener en cuenta la información de los radares cubanos, entonces el experto de la defensa dijo, bueno, si no tenemos la información del radar de los Estados Unidos, si la de los cubanos no se tiene en cuenta, hay otro elemento que es importante que venga aquí al tribunal, y es el satélite. ¿Qué pasa con el satélite de los Estados Unidos? ¿Por qué no dar las imágenes del satélite del 24 de febrero de 1996? Pero lo que ha ocurrido realmente es que no se han entregado, ni se dieron en el juicio, ni se han dado posteriormente. De manera que con esto se demuestra
que si esas imágenes se reciben, se demuestra que Gerardo Hernández Nordelo es inocente del delito por el cual le impusieron una cadena perpetua, alegando una conspiración para cometer asesinato por el derribo de 2 avionetas el 24 de febrero de 1996. Fíjense cómo una cosa tiene que ver con la otra. ¿Por qué? Porque ese satélite demuestra con sus imágenes que el Estado cubano, en un acto soberano de no permitir violaciones a su espacio aéreo, derribó esas avionetas. Por lo tanto, no se puede juzgar a nadie en una corte de los Estados Unidos ni de ningún lugar del mundo por eso. Además de la inocencia absoluta y real de Gerardo con ese hecho. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, y ese es el otro argumento que sostiene la petición de habeas corpus o de apelación extraordinaria en el caso de Gerardo. ¿Y cuánta importancia tiene para esa relación entre justicia y derecho que permita que prevalezca la verdad en este caso? Tendría entonces contar con ella. Déjenme decirle que hasta hace poco se estuvieron solicitando a las diferentes agencias y dependencias de los Estados Unidos que tienen que ver con este hecho información. Y todas dijeron no tener la información del satélite, salvo una, que dijo: no sabemos si la tenemos, pero si la tuviéramos, tampoco estamos claros de si la entregaríamos. Fíjense qué manera de jugar con la justicia. Esto que ocurrió el 24 de febrero de 1996 ha tenido otras expresiones. Seguramente recordaremos los menos jóvenes lo que pasó en el año 1997. ¿Cuántos atentados, cuántos actos terroristas se realizaron en el país, en particular en La Habana? Y cómo las personas que fueron detenidas por esos hechos identificaron a sus contratantes como a Luis Posada Carriles y Manuel Chávez Abarca. ¿Y qué pasó, pregunto, con Luis Posada Carriles después de todo el proceso que se siguió contra él en Estados Unidos, que fue un proceso migratorio, nunca con aristas penales? Sin embargo, fíjense, se logra en junio de 1998, gracias a la intermediación de Gabriel García Márquez. Creo que todos conocemos a Gabriel García Márquez porque hemos leído sus obras, ¿verdad? Y sabemos que es un hombre apasionado por la literatura, pero que es un hombre también apasionado por la paz. Y entonces, a solicitud de Fidel Castro, Gabriel García Márquez intermedió con Clinton. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que se reunieran autoridades del Ministerio del Interior cubano con autoridades del FBI de los Estados Unidos, lo que ocurrió, y Cuba le entregó información suficiente, no solo, fíjense, de los hechos que ya habían ocurrido, sino de otros hechos y actos que iban a tener lugar contra Cuba y que se estaban organizando y financiando desde territorio
de los Estados Unidos. La respuesta fue rápida y fue contundente. El FBI dijo: nos llevamos información suficiente y vamos a proceder. Pero procedieron. Bueno, vamos a ver qué pasó. Miren, recuerden que en el propio año 1998, en unas entrevistas que dio a medios de prensa importantes en Estados Unidos, Posada Carriles dijo que a él ni el FBI ni la CIA lo molestaban y que en todo caso él los ayudaba en todo lo que podía. Si se llevaron de Cuba información que demuestra que ese señor es un autor de actos terroristas, ¿qué tenía que hacer el gobierno de los Estados Unidos? Lo menos que podía haber hecho era procesarlo, pero no lo hicieron. Y con eso violaron un principio de derecho internacional público, que es el principio de neutralidad, que el país de los Estados Unidos lo tiene incorporado a su legislación. ¿De qué manera? Bueno, pues no puede permitirse que se organicen ni financien acciones terroristas desde los Estados Unidos contra un país con el cual no existe una declaración formal de guerra. Y es que Cuba y Estados Unidos ha tenido solo 2 momentos de declaraciones formal de guerra después del año 1959, ¿verdad? Girón y la crisis de octubre. ¿Por qué no procesar a Posada? ¿Por qué garantizarle impunidad tanto a él como a Manuel Chávez Abarca? ¿Por qué? Bueno, después de esto, recordemos que el 12 de septiembre de 1998 ocurrió la detención de los 5 y que desde el primer momento de la detención se le han violado todos sus derechos, los más elementales, los que tienen que ver con el debido proceso, los que obligan a garantizarle al acusado el derecho a la defensa. Y curiosamente se ha usado una ley que es la ley de procedimiento de la información clasificada. Esa ley permite no entregar determinada información, pero obliga a velar las páginas de los documentos que no se entregan, poniendo su contenido a pie de página. Es decir, esta hoja tiene que ver con el 4º encuentro internacional a favor de los 5 organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas, aunque no se vea lo que ahí dice. ¿Estamos? ¿Y qué obliga a esta ley? Esta ley obliga a que la defensa, a pesar de haber sido designada de oficio, tiene que ser autorizada para trabajar con ese tipo de información. Por lo tanto, contribuyó a demorar el conocimiento y la información de los abogados y de los 5 en el caso. Pero hay otro aspecto fundamental dentro de las garantías de cualquier persona que esté siendo procesado criminalmente, que es la prohibición de aplicarle torturas físicas o psicológicas, que Estados Unidos lo tiene en su 8ª enmienda. Y en este caso, lo que se ha hecho es
aplicar constante y permanentemente torturas físicas y psicológicas. Y empezaron desde el primer momento con la detención, porque recordemos que estuvieron 17 meses en un lugar que se identifica como Hueco, y allí se ubica la unidad disciplinaria, se identifica de esa manera, pero está en un piso elevado del centro de detenciones penitenciarias, y allí se da visita una vez a la semana, pero solamente se puede tener a una persona allí por 60 días. Y en el caso de los 5, permanecieron 17 meses. Y cada momento que ha tenido una connotación en el caso, se ha aplicado un castigo, como lo fue cuando el 8 de junio del 2001, a pesar de recibir un veredicto de culpabilidad, los 5, cuando llegaron al centro de detenciones, a la población penal, fueron recibidos por un aplauso cerrado de los presos que estaban allí. ¿Por qué los aplaudían? Los aplaudían porque los respetaban, porque aunque los sancionaron, demostraron que ellos eran inocentes y que los que habían actuado ilegalmente eran la Fiscalía, el FBI y las autoridades de los Estados Unidos. Fíjense, ahí de nuevo al hueco, al llamado hueco, por periodo de hasta 43 días, que el que más estuvo fue Gerardo. Y luego en el 2003, cuando se trabajaba en la preparación de la apelación, inventaron una investigación administrativa para saber si los 5 tenían información de seguridad que pudiera afectar a los Estados Unidos. Los detuvieron en el 98 y esta investigación fue en el 2003, del 28 de febrero, viernes, en horas avanzadas de la tarde, hasta el 28 de marzo, también viernes, en horas avanzadas de la tarde. ¿Qué pasó ahí? Que podían haber estado un año en las condiciones más adversas que tiene el sistema legal en los Estados Unidos para las prisiones, en unos lugares que se llaman la Caja del Hueco. Me perdonan Maruchi y Laurita por recordar todo esto, pero yo creo que es importante que se domine. Fíjense, ese momento es el momento más crudo del invierno en los Estados Unidos, y los 5 estaban en prisiones de máxima seguridad y bajo condiciones pésimas. Bueno, pues a uno lo tuvieron sin ropa, a otro sin zapatos, a otro solo en ropa interior, nosotros le decimos aquí calzoncillos, no sé cómo se dirá en otros países, pero en esas condiciones lo tuvieron, y aislados de cualquier comunicación en el momento en que más se estaba intercambiando con la defensa para presentar la apelación. Y cuando se buscó información de a qué obedecía esto y se empezó a reclamar que había que entrevistarse con ellos, entonces, después de 13 días, accedieron a que Leonard Weinglass, en aquel momento abogado de Gerardo, pudiera visitarlos. Y cuando se preguntó quién lo había dispuesto, porque las prisiones no tenían respuesta para darle a ninguno de los 5, dijeron que Carolina Hermílez. ¿Y quién es esa señora? Es la fiscal jefa del caso de los 5. Así que es un ir y venir de constantes violaciones, pero logran salir de ahí
porque los familiares, en medio de su desesperación, se dirigieron a Amnistía Internacional y la solidaridad la respaldó a los familiares y a los 5. Y Amnistía Internacional hizo que los 5 regresaran a población penal. Fíjense, la primera seña de la opinión pública. Por eso insisto en cuán importante es el trabajo que haga la opinión pública para poder llegar a obtener la decisión de Obama de ponerlos en inmediata libertad. Después de eso, recuerden la primera decisión del Tribunal Apelativo el 9 de agosto del 2005. Ya habíamos tenido la decisión de 19 del grupo de detenciones arbitrarias que dijo que la detención de los 5 había sido arbitraria y pidió al gobierno de los Estados Unidos que hiciera algo por resolver esto. Esa decisión u opinión 19 que se obtuvo en mayo se publicó en octubre del 2005. Y qué coincidencia que el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito dijo que en un país donde se dijera respetar tanto las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, estaba obligado, aun y cuando muchos de los miembros de esa comunidad cubana no entendieran una decisión de pronunciarse por la celebración de un nuevo juicio en interés de la justicia. Miren, ese fue el único momento en que la justicia entró al caso. ¿Y qué pasó? Salió volando, porque entonces la Fiscalía argumentó que tenía que evaluar si iba o no a pedir una reconsideración a esa opinión. Y la pidió. Pero igual que nos enteramos por la prensa de la acusación donde le pedían a Gerardo la cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato, de la reconsideración de la Fiscalía nos enteramos por los medios de prensa, porque se recibieron correos electrónicos en más de 100 medios anunciando que la Fiscalía solicitaría la reconsideración. ¿Y eso por qué? Bueno, muchos decían, porque en ese sistema rige un principio de publicidad muy amplio que permite que periodistas o medios puedan seguir un caso y lo sigan con detenimiento. Pero yo pregunto, con tanto detenimiento que conocen antes de los acusados y los abogados las decisiones de la Fiscalía, ¿cómo es posible? ¿Es que hay algún fiscal que sea periodista? Es lo único que cabe, ¿verdad? Hoy tenemos esta respuesta del por qué. Porque se manipuló por la Fiscalía esa actividad que realiza la prensa respecto a un caso. Y con ella trataron de enturbiar la legalidad que tiene que haber en cualquier proceso. Porque en cualquier sistema legal, si se decide acusar a una persona, se puede hacer. Pero hay que hacerlo bajo el respeto y el cumplimiento de la ley. Y eso, en el caso de los 5, no ocurrió. Pero además, ninguno de los delitos o cargos, como se le identifican allí, se probaron con una máxima que existe en derecho y es más allá de toda duda razonable. Eso
no se logró. Por lo tanto, tenemos que continuar insistiendo. Y yo recuerdo algo que dijo Ramsey Clark. Ustedes conocen a Ramsey Clark, ¿verdad? Saben que fue fiscal general de los Estados Unidos en un momento determinado. Y Ramsey Clark, ahora con todo lo que tiene que ver con el habeas corpus y el escándalo de los periodistas y la petición que ha hecho Martin Garbus de una audiencia para que se entreguen todas estas cosas que están ocultas, que la llaman como moción de discovery, él dijo: si yo fuera fiscal hoy, estaría obligado, con todo esto que estoy conociendo, a mandarle una comunicación a la Corte retirando los cargos y ordenando la inmediata libertad de los 5. Eso lo dijo Ramsey Clark. Pero Jimmy Carter, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Que fue presidente de los Estados Unidos, estuvo en Cuba en el 2011 y en el informe de su viaje dijo que Obama sabía cómo él pensaba sobre el caso de los 5, antes de su visita y después de su visita, y que consideraba en aquel momento que 12 años era mucho tiempo y que para él no estaba claro la justificación de semejantes condenas. Fíjense, amnistía, el grupo de detenciones arbitrarias, Ramsey Clark, Carter, y ahora ¿qué ha pasado con Danny Glover? Aquí hay estadounidenses, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes conocen a Danny Glover? Al artista. Los de Estados Unidos, caballero, que levántenme la manito y díganme. ¿Usted conoce a Danny Glover? ¿Sí? Es un artista, ¿verdad? Que lo conoce todo el mundo ve películas de él. Lo mismo gente pobre, que gente de clase media, que gente de mucha riqueza y recursos. ¿Y qué hizo Danny Glover cuando visitó a Gerardo y cuando fue conociendo del caso? Bueno, pues dio declaraciones que han recorrido el mundo entero, diciendo que la gente le habían preguntado cuando le hablaban de los 5 si eran peloteros, quiénes eran. Y él se convirtió en un luchador más a favor de la libertad de los 5. Le había hecho 9 visitas a Gerardo. Y cuando se preparaba para hacerle la 10ª, resulta que le dijeron que no se la podían conceder. ¿Por qué no se la podían conceder? ¿Qué impide que Danny Glover vea a Gerardo? Lo que impide que él vea a Gerardo es el impacto que esa verdad tiene en la opinión pública de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque están conociendo la injusticia. Y porque recordemos lo que pasó en la audiencia de sentencia, de resentencia de Antonio en octubre del año 2009. Recordemos que cuando la Fiscalía presentó un acuerdo que había adoptado con la defensa a la jueza se indignó y le preguntó: ¿cómo usted me va a traer un acuerdo de 20 años? Cuando ustedes insistieron en que le pusieran una cadena perpetua. Y la respuesta que dio la Fiscalía es que en este caso estamos teniendo mucha presión internacional. Hay una testigo que estuvo allí en esa vista de resentencia, que es Marucci, que no me va a dejar mentir. No es lo que digamos, fíjense, atención,
no es lo que digan los 5, no es lo que digan sus familiares, no es lo que digamos los abogados, no es lo que dice la solidaridad con esta causa, es la opinión que están dando los propios fiscales, es la opinión que está dando un tribunal de los Estados Unidos y es la opinión que están dando organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que comenzó en el 2003 pidiendo que se les respetaran sus derechos, pero que ya en sus últimos informes dice que no hay causa que justifique la detención de los 5 ni el proceso a que han sido sometidos y que tienen que ser puestos en libertad. Entonces, compañeros y compañeras, creo que el momento es de lucha, que el momento es de buscar todas las alternativas para llegar a la opinión pública de los Estados Unidos, porque las violaciones de los derechos, si se las permitimos que las sigan teniendo, las van a seguir ejerciendo.